Empezar, ¿vale? Bien, ya estamos grabando. Bueno, buenos días. Hoy contamos con Mariola Urrea, amiga, querida contertulia de la SER en épocas pretéritas. Si estás en Luxemburgo, yo estoy en Madrid, y decías que es el cambio climático, que allí hace bueno y aquí está lloviendo. Pero bueno, quitado eso, así entramos un poco en materia de conversaciones que dejamos hace un mes, que estuvimos comiendo en Madrid, justo antes del confinamiento, y todo lo que hemos visto durante estas semanas, ¿no? Yo te agradezco mucho la oportunidad de charlar contigo, este teletrabajo que hacemos acelerado, pero sobre todo las tertulias con amigos que con la distancia no podemos ver y mira, nos hemos descubierto. Bien, bueno, vamos a empezar. Como decía, hoy hablamos con Mariola Urrea, que es una mujer joven, brillante, que es especialista en Derecho Internacional en la Universidad de La Rioja, es profesora, escribe en El País, es tertuliana en la SER y siempre ofrece un ángulo fresco, independiente, que creo que es, si cabe, más importante en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de confusión, de incertidumbre, en los que estamos experimentando soluciones a un fenómeno que de alguna manera nos ha pillado por sorpresa, por mucho que algunos y muchos hayan vaticinado eventos sorprendentes en el siglo XXI, ¿no? Yo quería empezar, Mariola, por conocer cuál es tu principal preocupación en estos momentos de coronavirus, de crisis internacional. ¿Cuál es tu principal preocupación? Bueno, pues mira, Elena, para mí también es un gusto compartir esa conversación contigo, que retomamos después de aquel almuerzo. Fue el último almuerzo en un espacio público, en un restaurante contigo, así que un honor, ¿no? Para mí hay una doble preocupación, digamos, como la dimensión más humana. Bueno, pues yo diría que consigamos salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás. Esta frase es una frase hecha, pero yo creo que hay que dotarla de contenido y que no debemos dejar que se convierta esta frase en una especie de frase de madera, ¿no? De lenguaje de madera. Creo que esa compasión con quien ha perdido a seres queridos, esa compasión con quien ha perdido su negocio, su trabajo, y desde las estructuras del Estado, generar esos escudos de protección, creo que nos conectan no solo con el valor humano, sino también con los valores y los principios europeos que configuraron los estados de bienestar. Por tanto, desde una perspectiva en clave más personal, yo diría eso. Ojalá la salida de esta crisis sea una salida empática, compasiva y humanamente digna para todos, para los que están en mejor posición, pero desde luego con la empatía hacia los que van a estar en peor posición. Y desde un punto de vista como jurista, que es en el fondo la estructura en la que se ha organizado mi cabeza por mi formación y mi preocupación intelectual, mi gran preocupación en estos momentos es que los juristas estemos a la altura de las circunstancias y que seamos un grupo que seamos capaces de ofrecer y de acompañar las soluciones que van a poder construir la sociedad que surja después de este coronavirus. Esas dos son ahora mis dos grandes ocupaciones, preocupaciones también. Está muy bien. Yo creo que hay dos elementos. Yo creo que el miedo o las situaciones extremas nos sitúan frente a esa necesidad de tomar posición, ¿no? Yo creo que hay gente que se retrae, hay gente que se lanza, ¿no? Es de donde salen los líderes también naturales. Y está sobre todo lo que tú dices, que estoy muy de acuerdo, el compromiso personal que tienes con tu sociedad, ¿no? En un momento en el que ves que efectivamente se necesita sumar esfuerzos y sumar lo que cada uno pueda aportar, ¿no? No todos podemos ser héroes sanitarios al auxilio de la gente, pero creo que sí, eso no quita que tengamos una responsabilidad como profesionales para aportar esas ideas, ese pensamiento y esas ganas de construir que son tan necesarias, ¿no? Pero estaba pensando que esto se viene diciendo que hay brechas, que tenemos un malestar social muy importante y no hemos sido capaces de articular, ¿no? O de gestionar esto, ¿no? Seguramente
bueno, necesitas una manera abrupta de enfrentarte con la realidad, como es esta, para tomar esa posición, ¿no? ¿Tú crees que una vez pasada esa situación extrema y de miedo, se relajará la situación o el impacto es tan relevante como para que estemos activados permanentemente, ¿no? Porque hablaba con Inerarity el otro día y me decía que su principal preocupación es que no fuéramos capaces de aprender, que es lo que tú estás diciendo, es aprender en el sentido de ver lo que hay y ver cómo ahora sí tienes que hacer las cosas de una manera distinta, que es una forma de aprender, ¿no? ¿Tú crees que, o sea, según cómo seamos pesimistas o optimistas, yo según el día debo reconfesarte que digo, uff, pero si es que esto es muy difícil, ¿no? Pero, ¿aprenderemos? Yo estoy convencida que sí, pero déjame que utilice una metáfora que yo creo que nos va a ayudar a entender lo que quiero compartir contigo. Cuando en ocasiones vamos conduciendo por la carretera y vemos un accidente de tráfico, automáticamente, inmediatamente reducimos la velocidad y durante unos kilómetros vamos con la sensación de hay que respetar las reglas, con la impresión de qué fragilidad es esto de la vida, tenemos que tener cuidado. Y pasado un tiempo volvemos a la rutina ordinaria. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos vivir permanentemente en estado de shock ni en estado de atención por si otra pandemia que retiene a prácticamente la mitad de la población del mundo confinada en su casa nos espera a la vuelta de la esquina. Pero sí que creo que hemos de aprender algunas cosas de lo que está ocurriendo. Algunas de ellas tan evidentes como la importancia de fortalecer los sistemas sanitarios de salud. Esto no nos lo ha enseñado al común de los mortales la pandemia. Nos ha dado las claves de la importancia que tiene tener un número determinado de camas de UCI. Nos va a dar la importancia a todos de tener un número de medicamentos como pueden ser los que sirven para sedar a las personas en las UCIs o como puede servir material de protección como son las mascarillas y hacerlo seguramente bajo producción nacional para tener los stock necesarios para afrontar una tesis. Pero hay otra cosa elemental también en este sentido, es decir, necesitamos construir estados, instituciones, y cuando digo estados no solo me refiero al ámbito público, también forma parte del Estado el tejido productivo privado, las organizaciones privadas que tengan capacidad de afrontar cuando ocurra una situación de la magnitud que la que estamos viviendo ahora. No podemos vivir en alerta permanente, esto no es razonable, ni siquiera es conveniente, ni habría cabeza que los cortara, pero sí desde luego tenemos que actualizar el orden de prioridades de lo que debe componer esos elementos estratégicos de un Estado, que puede ser el sistema de salud, que puede ser la importancia de la investigación y el conocimiento. Yo estoy convencida que después de esta crisis va a ser más fácil llevar a unos presupuestos con incrementos sustanciales de la partida dedicadas a la investigación. Nunca como hasta ahora la sociedad va a aprender de su vulnerabilidad, va a exigir al Estado como proveedor de seguridad que ofrezca esa seguridad en toda su dimensión. No me refiero a la seguridad en clave de Fuerzas Armadas, no me refiero a la seguridad humana y desde luego va a tener una enorme confianza, yo creo, en la importancia que es el conocimiento y la investigación. Yo creo que desde ese punto de vista vamos a aprender. No, eso está bien porque digamos que durante estos años y porque, bueno, yo creo que porque no se han dado las respuestas adecuadas a los problemas que la gente percibía como relevantes, ha habido un descrédito de los expertos, ¿no? De los que realmente podían aportar un conocimiento, y eso unido a unas redes sociales invasivas que generaban burbuja, hacía que escucháramos más a gente que nos caía bien, que a gente que sabía bien lo que tenía que decir. Y esto nos ha pillado en esta situación en la que, como tú bien dices, te tienes que poner en manos de quien te da la solución, porque son problemas que, si me apuras, y ahí tienes mucho que decir, superan no solo la acción local de la comunidad en la que estás, suponte un pueblo, sino desde luego los estados, supera con mucho, y lo estamos viendo, la acción que resuelve el problema, porque estamos experimentando, yo creo que con una sorpresa creciente, algo que parecía que iba a ocurrir en Asia, en China, y que no nos iba a llegar,
y cuando hablábamos tú y yo hace un mes estábamos pensando en Italia, qué barbaridad, esto qué pasará, pero de repente la Organización Mundial de la Salud dice, se declara la pandemia cuando había estado gradualmente dando información, ¿no? Entonces, somos conscientes de que es un problema global. Hay algunos que todavía no, en el norte de Europa donde tú te encuentras, piensan que a lo mejor pueden estar aislados, pero la conciencia es uno, como tú bien dices, el bien común que nos da esa seguridad o nos aporta la solución a problemas en nuestro entorno, pero también la existencia de este tipo de problemas, como es la pandemia, pero puede ser el cambio climático, que requiere una respuesta global. Tú, como jurista y experta en Derecho Internacional, ¿cómo ves la respuesta que están dando? También estaban desacreditados, pero están ahí, es lo que tenemos los organismos internacionales y el ámbito en concreto de Naciones Unidas. ¿Cómo lo valoras tú? Mira, yo creo que efectivamente la Organización Mundial de la Salud bueno, ha tomado cierto liderazgo en este campo y desde el día que adoptó la declaró el coronavirus como una pandemia internacional, bueno, ha ido periódicamente tomando decisiones en clave de recomendaciones, pero que muchas de esas recomendaciones, vale la pena insistir, son el resultado de una normativa internacional, un reglamento sanitario internacional que obliga a los estados. En ocasiones esto del derecho internacional nos lo tomamos casi como una mera recomendación, como una especie de usos y costumbres, pero insisto, vale la pena recordar que la actuación de la Organización Mundial de la Salud bajo la idea de este Reglamento General Sanitario que hemos aceptado más de una centena de estados del mundo, nos obliga, por lo tanto debemos seguir las recomendaciones que ofrece y sobre todo debemos tener un papel los estados muy fuertes de compromiso con el envío periódico, fidedigno y constante de la información que ocurre en nuestros estados. Y yo creo que por sacar pecho, creo que España en esto está teniendo un comportamiento extraordinariamente responsable. No se puede decir lo mismo de otros estados, ahí está el interrogante siempre de China, ¿no? Y las Naciones Unidas, bueno, la Organización Mundial de la Salud, por supuesto, es un organismo de Naciones Unidas, pero a mí me gustaría aprovechar la oportunidad de esta conversación contigo para apelar a la importancia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque creo que es imprescindible que el coronavirus entre en la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como seguramente casi todos los que nos escuchen sabrán, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas están 5 estados que tienen representación permanente, entre ellos, pues, por supuesto, Estados Unidos, China, por supuesto, pero también está Reino Unido, Francia, que son estados europeos, y Rusia. Y luego hay otros 10 estados no permanentes. Es importante que estos 15 estados se pronuncien sobre el coronavirus. ¿Y por qué? Por una razón, porque esta amenaza sanitaria es una amenaza a la seguridad humana. Y la amenaza a la seguridad humana es una amenaza a la seguridad internacional. Y es el Consejo de Seguridad el único órgano competente para declarar cuáles son esas grandes amenazas a la seguridad internacional. Esta amenaza sanitaria lo es y debe pronunciarse. Y debe hacerlo mediante una resolución, porque esa resolución será una palanca que pueda remover, por ejemplo, fondos para crear una bolsa que nos permita, a modo de cañón, poner a disposición de los científicos para que sean capaces de avanzar en la consecución de esa vacuna. Porque es verdad que esta amenaza a la seguridad humana no se contrarresta o no se hace frente con el uso de la fuerza, se hace frente a esta amenaza con el uso de la ciencia. Y necesitamos fondos para que esa ciencia avance a la velocidad que necesitamos que avance para hacerle frente al coronavirus. Eso lo puede hacer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Y por qué crees que no se está haciendo? Porque los países están tan noqueados como para no reaccionar. Yo creo que hay 2 razones. Una de orden de disputa geoestratégica. En estos momentos, Estados Unidos insiste en denominar al coronavirus como el virus de Wuhan. Y obviamente eso China jamás lo va a aceptar. Entonces necesitamos que exista un consenso entre Estados Unidos y China, quitándole valor o riesgo moral al virus, quitándole carga moral al virus, quitándole culpa al virus. El virus no es chino
Y mientras Estados Unidos, o mejor dicho, la administración Trump, no renuncie a esta categorización del virus, obviamente China no va a aceptar que esto escale a la agenda del Consejo de Seguridad, si va a ser para ponerle este calificativo, ¿no? Y yo creo que hay una segunda razón. Creo que todavía no hay esa percepción de la idea de que, digamos, hay una concepción bastante clásica de las amenazas. Y la última vez que se pronunció el Consejo de Seguridad sobre una amenaza lo hizo con Daesh, y a instancia de Francia, tras los atentados de París, Francia promovió una resolución en el Consejo de Seguridad, fue aceptada y calificó al Daesh como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional. Esta es una amenaza clásica porque es el terrorismo internacional. Pero, bueno, una pandemia es una versión algo menos convencional que el Consejo de Seguridad está habituado, aunque se ha pronunciado ya en el caso del SIDA o se ha pronunciado en el caso más reciente del ébola. El ébola, efectivamente, sí que sería un precedente, ¿no? Es interesante, sí. Interesante, ¿no? Porque, no, según hablabas de la amenaza clásica, yo creo que es parte de las orejeras que tenemos, la manera de pensar muy del siglo XX, ¿no? Que digamos que el origen que tú sabes mejor que yo, pero bueno, de todo el entramado de Naciones Unidas y todo lo que está asociado también en términos económicos, viene de una guerra que lo era mundial y que efectivamente después del inicio de la Sociedad de las Naciones pretende ordenar un poco como una reacción a la guerra física, ¿no? Al enfrentamiento, a la confrontación, que también es el origen en parte de nuestra Unión Europea, ¿no? Pero, claro, estamos en el siglo XXI, las realidades son muy diferentes y creo que todavía, o esa es mi percepción y mi batalla, de verdad, me devano los sesos de cómo salimos, y en eso coincidimos en un artículo que publicaste en El País hace ya, va a hacer un par de años casi, sobre la necesidad de pensar fuera de la caja, ¿no? Porque realmente creo que los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿no? Nos empeñamos en pensar de una manera y no estamos viendo esa realidad que es mucho más compleja y que es la que tenemos que gestionar, ¿no? Porque lo que estabas comentando me parece muy interesante los dos motivos que das. El geopolítico, que lleva además a que el inspirador y el garante de todo ese orden internacional es el que lo sabotea, porque efectivamente no está jugando las reglas que se dio en el origen, como es el caso de Estados Unidos. Yo creo que su influencia es determinante. Y el considerar solo las guerras como un objeto de zafarrancho, ¿no? Y nunca mejor dicho, el que todos nos movilicemos para buscar una solución. Y es verdad que los desafíos del siglo XXI son otros. Las guerras también, pero digamos que como son ya evidentes, ya están, digamos, que controladas y podrás posicionarte o no. Pero las otras, que son efectivamente las pandemias, están el cambio climático, están todos los ciberataques, todas las guerras que se están produciendo en la red, que son bastante relevantes, ¿no? Como pueden ser no solo las fake news, sino la manipulación de toda la información a nivel mundial, que pueden tener unas consecuencias realmente dramáticas, ¿no? Pero esto nos genera, como te digo, un nuevo mundo en el que, volviendo a tu propuesta inicial, que yo también estoy en esa reflexión, ¿no? De, bueno, entonar el mea culpa, no tanto por entonar el mea culpa, sino como ser un poco humildes, ¿no? Y decir, oye, en este modo inercial de evolución no hemos sido capaces de dar una respuesta, hay problemas que están sin resolver, tenemos un mundo además en modo crisis que va a tener unas consecuencias tremendas. Intentemos hablar y pensar fuera de la caja, puesto que en la evolución del pensamiento inercial no estamos siendo capaces de responder, ¿no? Y tú, sí, dime. No, quería un poco por ordenar, y lo digo como economista, que también creo que tenemos que hacer esa reflexión, ¿no? En todo caso, como yo coincido contigo, quizá porque yo he considerado siempre la economía como una herramienta para la humanidad, igual que lo que es el derecho, para articular lo que la sociedad quiere que ocurra, ¿no? Yo creo que es la sociedad la que tiene que definir, como tú bien decías, cuáles son sus prioridades
situaciones como esta te trastocan y vuelves a lo básico. Lo básico es la seguridad física y en este caso la salud, además. Y los abogados, los juristas y los economistas tenemos que intentar con esas prioridades darle forma a una sociedad que yo creo que claramente tiene que articularse de manera distinta. Eso lleva a que algunos hablen de la reconstitución internacional, tienes en el caso de Europa, pero yo creo que hay un movimiento de constitución mundial, ¿no? O los pactos, la reedición de los pactos de la Moncloa en España, o la hora de la verdad de Europa. Creo que claramente lo que hay es una necesidad global de coordinación. Me gustaría mucho cómo ves tú esa, que no, a lo mejor no hace falta la refundación y simplemente es clarificar cuáles son los puntos críticos para construir esa arquitectura global que a mí me parece esencial si realmente queremos dar respuesta a los desafíos de la sociedad actual, que sea la que sea, en el punto que esté de la geografía mundial, requiere de esa coordinación internacional para resolverlo, ¿no? Sí, mira, yo empezaría por lo del pensamiento fuera de la caja y vamos aterrizando en esa cooperación internacional de la que hablas, ¿no? Y cuando yo escribí esa columna en El País fue en julio del año 2018 y lo hice teniendo como escenario una situación en España de la que casi ya nos hemos olvidado, que eran las tensiones territoriales provocadas por el desafío catalán, ¿no? Y mi interés por señalar la importancia de pensar fuera de la caja tenía que ver con tener la percepción de que estábamos buscando soluciones convencionales a desafíos que tendríamos que analizar con otra perspectiva, o mejor dicho, libre de convencionalismos sociales, libre de miedos, renunciando en ocasiones a la experiencia acumulada e intentando generar un conocimiento nuevo, porque es verdad que la tentación del ser humano es recurrir a la experiencia, sobre todo si ha sido exitosa, o a los conocimientos que ya se tiene para intentar abordar un problema. ¿Por qué rescataba yo este artículo hace unos días? Porque en ese mismo artículo yo citaba los desafíos a la seguridad y, curiosamente, una pandemia es un desafío a la seguridad. Está documentado así en todas las estrategias de seguridad nacional de todos los estados, también la de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España. La estrategia global de la Unión Europea en materia de acción exterior y de seguridad cita las pandemias como desafío. Por lo tanto, la pandemia, para abordar este tema de las pandemias, también necesitamos aproximarnos desde un pensamiento fuera de la caja. Y creo que aquí tenemos una oportunidad. Porque a diferencia de lo que ocurre con Cataluña, ocurría con Cataluña, ocurre con España, y volveremos seguramente sobre los pactos de la Moncloa, es que para hacer frente a estas pandemias no tenemos experiencia acumulada. Es que para hacer frente a estas pandemias no tenemos conocimiento. Tenemos que generar ese conocimiento. Tenemos que conocer mejor a ese patógeno que todavía no lo conocemos en toda. Tenemos que generar ese conocimiento que dé lugar a tratamientos farmacológicos más exitosos de los que se están experimentando ahora en nuestras UCIs, o tenemos que generar ese conocimiento que dé lugar a la vacuna para que nos deje libres de esta amenaza en los próximos meses. Entonces, esos restrictores para el pensamiento fuera de la caja, esos limitantes que son el conocimiento y la experiencia, yo creo que no los tenemos. Tenemos el miedo. Pero yo creo que ahora hay mucha gente joven también en primera línea de investigación y, de hecho, estos días en los medios de comunicación, todo el que habla desde el campo de la epidemiología o de la virología es gente muy joven. Esa gente es la que tiene que construir, digamos, las soluciones a los retos del presente, ¿no? Y confío que están en mejor disposición para pensar fuera de la caja que lo que está quienes han vivido otros momentos pretéritos, han resuelto los problemas de esa época pretérita con éxito y pretenden echar mano de esa experiencia pasada para intentar las soluciones de ahora, que yo creo que no son del todo válidas, ¿no? Y la cooperación internacional. Bueno, yo creo que hoy, viernes, hemos amanecido con algunas buenas noticias desde Europa. Probablemente no hemos logrado
la mejor de las soluciones de cara a nuestras pretensiones iniciales, ni las de Italia, pero hemos obtenido un buen mecanismo que nos ayuda a seguir adelante. Y sobre todo hemos limado las diferencias entre norte y sur, hemos, yo creo que, puesto fin a esa quiebra de confianza entre los del norte y los del sur, que eso sí que es demoledor para el proyecto de construcción europea, y estamos en disposición de seguir trabajando a futuro dando nuevos pasos hacia ese horizonte de mutualización de deuda que nos encantaría tener. Pero de momento tenemos herramientas que pueden resolver el problema actual a corto plazo, ¿no? Con inyecciones de liquidez, etcétera, etcétera. Yo veo más complicado la cooperación internacional desde la dimensión mundial, pero sí que percibo algo, percibo que Estados Unidos está perdiendo el tren de liderazgo mundial. Se ha replegado en su concepción de hacer grande América otra vez. Probablemente le sirvió a Trump para ganar las elecciones hace 4 años, pero el mundo ha cambiado tanto que hoy el desafío para Estados Unidos es resolver la pregunta de si quiere desaparecer, por así decir, de ese liderazgo y lo ocupará China, o si está todavía en disposición de sumarse. Oye, Estados Unidos es una gran potencia, ha tenido aportaciones a la humanidad muy significativas, al orden mundial, y valdría la pena que se reincorporara con fuerza en ese liderazgo, ¿no? Sin duda, ¿no? Lo que pasa que, no, está bien, porque yo coincido contigo en que el resultado del Eurogrupo ha sido positivo y establece más rápido que en otras ocasiones una senda de acuerdo en la dirección de una mayor unión, y yo creo que eso es muy positivo, estoy de acuerdo. Y a nivel internacional, yo creo que está muy bien planteado lo que dices, pero más allá del deseo de contar con Estados Unidos, existe la acción política internacional concreta del presidente actual, que, bueno, ya veremos lo que pasa en las elecciones de noviembre, ¿no? Pero claramente ha sido, bueno, cumpliendo en parte el programa que le hizo ganar las elecciones con un margen muy pequeño. O sea, yo creo que el problema de Estados Unidos es la fuerte división también que tiene interna y que desaparece porque se unen ante un enemigo común, pero que va a ser difícil, ¿no?, de reconducir y que está, como tú bien planteabas, está impidiendo que los organismos internacionales, con todas las deficiencias que tienen, puedan funcionar. Porque cuando no he estado en Estados Unidos, yo me acuerdo cuando estaba en la OCDE, es que si el embajador de Estados Unidos, embajadora me tocó, no estaba por la labor, no iba a salir. Entonces, el papel actual, que esa es otro pensamiento, ¿no?, fuera de la caja, el papel actual de Estados Unidos es determinante de toda la arquitectura global vigente. Claro. Vigente. Otra cosa es que China está deseoso, además, y esto es otro debate que también apuntas en general, ¿no?, muy relevante, que no debería condicionar la multilateralidad. Es decir, que no seamos como China no debería impedir una serie de bases de acuerdo sobre temas que son fundamentales como los que estamos hablando, ¿no? Más allá de que suscribas o no la manera de organizar tu sociedad internamente. ¿Cómo? Mira, hay algunas actuaciones de Estados Unidos que son muy decepcionantes, ¿no? Recientemente, la amenaza del presidente Trump de no contribuir, de retirar su contribución económica a la Organización Mundial de la Salud, es una amenaza, no, lo digo en términos elegantes, decepcionante, pero podríamos utilizar calificativos más duros, ¿no? Porque digamos, es salir, romper el tablero de juego, ¿no? Romper esas bases de multilateralidad que son las que han construido nuestro orden mundial y que esa multilateralidad, esa eficaz, yo creo que es una inspiración que debemos seguir cultivando todos, ¿no? Es verdad que el presidente Trump ha generado un mandato de conformidad con un programa que fue legitimado por las urnas, aunque provocara una división social muy importante. Pero la pregunta es, claro, ¿puede mantener ese programa en un momento donde hay una pandemia mundial que ha puesto no solo patas arriba las estructuras sanitarias, o mejor dicho, que ha confrontado a las estructuras sanitarias y a su
solvencia, pero que desde luego va a confrontar a un elemento esencial como es el de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha renunciado a tener un sistema de salud pública, entre otras cosas, porque creía que era una injerencia a la libertad personal. La pregunta es, ¿eso se puede preservar hoy? ¿Ese pensamiento se puede preservar hoy? Y no solo por esa idea de compasión a la que yo me refería inicialmente en esta conversación respecto a los que no pueden garantizarse una asistencia sanitaria que otros más poderosos en Estados Unidos pueden. No, no. Me refiero a si esas personas que están fuera del sistema no tienen sanidad, tú estás en peligro. En definitiva, la única manera, quiero decir, esta pandemia ha roto paradigmas como es el de para que tú estés sano necesitas ofrecer sanidad al que no puede pagársela. Y esto rompe elementos estructurales de la concepción de las políticas públicas en Estados Unidos. A mí, este es uno de los elementos que, ¿cómo va a salir Estados Unidos de esta clave de concepción de su sistema de sanidad? No, totalmente, yo creo que es una vuelta a los orígenes del sistema o del modelo europeo, ¿no? Que siempre ha sido, en nuestra propia Constitución, así se establece como un modelo social de mercado, ¿no? Es decir, creo que esa visión es muy clara, o por lo menos es mi visión, el modelo de democracia europeo, ¿vale? Yo creo que igual que nosotros comentabas al principio como un deseo que creo que es bastante compartido de revisar para tener un modelo realmente inclusivo y realmente que tenga en cuenta a todos y no deje a nadie atrás, es recuperar nuestras bases, es revisar determinadas cosas que no han funcionado bien, pero que en el caso de Estados Unidos, que será mi punto, no vamos a poder enfrentar o confrontar hasta las elecciones, ¿no? Yo creo que como en todos los países, la prueba de fuego es cómo eres capaz con tu sistema actual de gestionar una crisis en la que los ciudadanos ven peligrar su propia vida. O sea, más extremo no puede ser. Más extremo no puede ser. La dificultad sería que una vez que tengas gestionada la crisis tuvieras elecciones. En Estados Unidos le va a pasar. Fíjate. Le va a pasar, ¿no? Otra cosa es que dices, esto tienes que revisar. Efectivamente, yo creo que tiene que haber una revisión de modelo, por eso te decía si somos capaces de aprender o cómo mantenemos una cierta tensión, al menos intelectual, ¿no? De los profesionales, para no olvidar lo que no está funcionando bien y esa experiencia extrema que tienes como de laboratorio, ¿no? Un laboratorio que es real. O sea, esto es en tiempo real y no una prueba ficticia, sino real, ¿no? Pero bueno, me ibas a decir... Sí, fíjate, me parece muy interesante este elemento que comentas porque Estados Unidos efectivamente se va a enfrentar, según vaya concluyendo pues, la primera gran fase de la atención de esta pandemia, efectivamente se enfrentan a unas elecciones. Yo como jurista estoy preocupada por un escenario que confío en que no se dé, pero que yo creo que no hay que descartarlo de todo. Dependiendo de cómo evolucione la pandemia en Estados Unidos, y dependiendo también de cómo evolucione las soluciones a la pandemia en el resto del mundo, y yo creo que aquí es clave cómo de cerca está la consecución de esa vacuna o de elementos farmacológicos que nos permitan atender en mejores condiciones a los que enferman. Nadie se ha planteado la posibilidad de que las elecciones de Estados Unidos sean suspendidas. Porque claro, en determinados países, y conecto aquí otra vez con el derecho, ¿no? El derecho de necesidad. En España hemos suspendido 2 elecciones en 2 comunidades autónomas. En países europeos se está suspendiendo, digamos, el funcionamiento del derecho ordinario, desplegar este derecho de necesidad, que es el que se genera a partir del estado de alarma o estado de crisis, como se denomina en otros países, ¿no? Todo esto, por supuesto, es constitucional, siempre que sea de carácter limitado y siempre que se garanticen los controles pertinentes, políticos. Por eso es tan importante que el Parlamento siga funcionando en las condiciones que sea y como sea, clave, y por supuesto también los tribunales. Pero hay países con estructuras democráticas no tan depuradas, y algunos europeos,
como por ejemplo Hungría, donde ha declarado el estado de alarma de manera intemporal y donde ha decidido el primer ministro gobernar sin mayor control de manera indefinida. Esto obviamente es un desafío para las democracias. ¿Qué ocurriría si en Estados Unidos el avance de la pandemia se generaliza en todos los estados y quien está al mando de la nación considera que no se dan las circunstancias para que se celebren las elecciones? En Francia se celebraron las elecciones municipales en primera vuelta, pero la segunda vuelta no se ha podido celebrar. Eso sí que sería, yo creo que todo un desafío en términos democráticos para el mundo, porque estamos hablando de la primera democracia del mundo, ¿no? Ojalá no ocurra, pero dependiendo de las circunstancias, quizás es una tentación. Claro, cosas veredes, sí. Efectivamente, es un elemento que me lleva, y yo creo que nos llevaría a mucho debate, y creo que es un debate importante, es si realmente tenemos que elegir entre eficacia en la gestión de la crisis con un estado de alarma que todo el mundo entiende y derechos individuales, ¿no? Insistías, o sea, yo creo que dices, oye, sí, la gente ha estado, y he leído cosas que me han llamado mucho la atención, porque no lo piensas, una filósofa francesa en este caso que decía, pero ¿cómo que, ¿sabes? ¿Cómo hemos sido capaces de prescindir tan fácilmente de todas nuestras libertades? Por miedo, evidentemente, por un tema de seguridad, pero si realmente en países democráticos tenemos que plantearnos ese tipo de dilemas, ¿no? Es decir, al final prescindes de tus derechos y eso, como tú bien dices, impide que funcione correctamente la democracia, ¿no? Que es un punto muy... Lo hemos vivido en el Congreso español ayer debatiendo, ¿no?, los decretos, es decir, tienes que estar unido, lealtad absoluta, haga lo que haga. ¿Sabes qué derecho tienes a la crítica? ¿Qué derecho tienes a la información? ¿Qué derecho tienes a expresar tu opinión, aunque discrepe? Que es la esencia de la democracia, por el hecho de que estás en una situación de emergencia, que efectivamente muchos, y no digo que sea el caso de España en absoluto, muchos tengan la tentación, que ya la tenían antes, de aprovechar para perpetuarlo, ¿no? Que eso genere, como estamos diciendo ahora todos los economistas, la histéresis, es decir, que una cosa que tomas o un elemento que se produce en una situación extraordinaria se perpetúe en la estructura y construyamos democracias viciadas por un estado de alerta permanente. ¿Sabes? ¿Me explico? O sea, ahí es donde vamos a tener que enfrentarnos a una nueva manera de definir la democracia o no, mantenemos también el purismo en lo que debe ser la democracia, ¿no? Como tú decías también en el artículo del otro día, con contornos claros de privacidad y de derechos a la persona muy delimitados, ¿no? Mira, a mí me gusta mucho esa frase que hace unos días aparecía en Le Monde, pero que también ha sido exportada a otras cabeceras de periódicos, ¿no? Es: la democracia no está en cuarentena, la democracia no está confinada. Estamos confinados quienes con nuestro comportamiento podemos contribuir o no a hacer frente a la pandemia, pero los sistemas políticos democráticos no están confinados, ni están en cuarentena, ni hay un paréntesis para afrontar la crisis a la que nos toca hacer frente. El derecho de necesidad es un derecho constitucional. Precisamente las constituciones han previsto estas situaciones de excepcionalidad, otorgando mecanismos que traten de garantizar más eficacia en el proceso de toma de decisiones, más rapidez en el proceso de toma de decisiones. Aquí vale la pena recordar la idea de mando único que establece nuestro estado de alarma, pero eso no quiere decir que uno pueda hacer todo lo que se le ocurra o uno pueda ignorar permanentemente la pluralidad que implica una democracia y que está expresada en el Parlamento. Por lo tanto, la crítica política con lealtad y con elegancia no solo debe garantizarse, es que aporta inteligencia a las soluciones. Y creo que es lo que demandamos los ciudadanos. Los ciudadanos demandamos que el mando único sea acompañado por esa otra
inteligencia colectiva que genera la pluralidad parlamentaria, porque todos y cada uno de nosotros estamos representados en esa pluralidad parlamentaria. El Parlamento no puede estar de vacaciones, ni puede estar cerrado, ni puede estar en cuarentena. Habrá que acomodar el funcionamiento del mismo a las condiciones excepcionales en las que nos encontramos. Por tanto, yo creo que hay que reivindicar, primero, el papel del Parlamento, pero segundo, también hay que exigir a quienes nos representan la mayor lealtad, la mayor confianza unos en los otros y la mejor de las voluntades para aportar entre todos la mejor de las soluciones, porque nadie tiene la solución completa ni la inteligencia individual completa para hacer frente a esta solución, ¿no? Pero los juristas, además de insistir en esto, yo creo que debemos insistir en esos otros campos que tú apuntabas, que ahora la tecnología, que casi lo puede todo, la tecnología desde la ingeniería, desde las matemáticas, todo lo que tiene que ver con esa digitalización, apps que están ya siendo probadas y que permiten la trazabilidad de los contagiados y de los que no son contagiados y los contactos. Bueno, eso hay que utilizarlo y eso es ganar eficiencia para que el sistema democrático dé respuestas acertadas a los problemas que tenemos. Pero esa eficiencia hay que someterla a los controles pertinentes. Y bueno, yo creo que en España, en Europa, tenemos unos niveles de exigencia sobre lo que son nuestro patrimonio civilizatorio, que es los derechos que nos asisten y que nos hacen libres y que nos dan autonomía frente a otros sistemas como los asiáticos, bueno, pues que tienen unos estándares ideales sobre lo que es la garantía de derechos, pues quizá distintos. No debemos renunciar a nuestros estándares, debemos seguir siendo capaces los juristas de trasladarle a la ciudadanía la importancia de tomarse los derechos en serio y que no es un dilema, que no nos pueden colocar en ese dilema entre elegir tus derechos o tu seguridad. No, mi seguridad, pero preservándose unos derechos. Eso es posible, ese equilibrio es posible, lo hemos podido afrontar en Europa sin ningún problema y debemos seguir haciéndolo, pero soy plenamente consciente que en un momento determinado el derecho puede verse como un obstáculo y para mí ese es el riesgo. Como jurista, que la ciudadanía perciba que ya están los juristas planteando problemas a los ingenieros que son capaces de ofrecer respuestas eficaces. No, juristas junto con ingenieros